ya tiene más de 20 años operando, tiene más de 100 socios, más de cientos de socios y tiene millones ya capitalizados. Pero a partir de la experiencia de Caja La Esperanza, surgió la necesidad de alguna forma y también la visión de hacer otra cooperativa, una cooperativa que resolviera los temas relacionados con el comercio de los productos locales. De ahí surge la cooperativa Puntos Verdes. Inicia en los 90, pero es hasta 2006 cuando se constituye de manera legal. Y esto, la cooperativa tiene financiamiento a través de un proyecto de la UADI. El proyecto se llama Agencias de Desarrollo Humano Local, ADHL Alianzas. Este proyecto es un proyecto paraguas porque engloba diversos proyectos que se encuentran dentro. El proyecto tiene diversos objetivos. En general, su objetivo es fortalecer el capital social a través de la cooperación entre los actores que están presentes en la región. Y su fin máximo es la seguridad y soberanía alimentaria, contribuir en una proporción con la seguridad y soberanía alimentaria, puesto que un proyecto no podría por sí solo resolver este tema. Pero la Agencia de Desarrollo Humano Local es la que brinda financiamiento a la cooperativa Puntos Verdes para sus actividades. Parte del trabajo que se ha hecho es también que desde el punto de vista de las personas se definan los propios objetivos que tiene el proyecto. Así, a través del trabajo con grupos focales, se ha llegado a una definición también sobre lo que las personas consideran el capital social. De acuerdo con las personas en una asamblea que tuvieron en 2016 en Chaxinquín, se comenta que el capital social es la fuerza del trabajo que está entre nosotros, entre el pueblo, y que nace de un solo pensamiento para una vida mejor. Esto se encuentra también traducido al maya como umuk le meyajo optian uchidan ku ticum pel much tungun utial malo kustal, que sería la traducción interpretación que se da a la frase que se elabora en los grupos focales, puesto que es el objetivo principal del proyecto ADHL. ¿Por qué se menciona a la agencia ADHL? La agencia tiene principalmente 5 áreas de trabajo y es quien recibe el financiamiento de la Fundación Kellogg's y para lo cual delega las actividades de las áreas a actores secundarios. En este caso, la parte de la comercialización la delega a la cooperativa Puntos Verdes. Son 5 áreas principales que tiene, son nutrición, el fomento de la alimentación y sana alimentación, que es el Calanjanal, el ahorro, el ISA Taquín, la comercialización, el CONOL, la producción, el Meyahil Lum, y temas medioambientales, el Calan Lum. Son los 5 grandes rubros, de los cuales la parte de CONOL, que es comercialización, es la que se delega a la cooperativa Puntos Verdes para que ejecute, siendo el brazo que realiza la parte comercial. Para que la agencia funcione y también para que nuestros modelos funcionen, hay un modelo de trabajo comunitario organizado, donde el eje central son las familias, pero también hay los actores presentes en la región. Los actores presentes son las otras organizaciones, las otras cooperativas, las otras empresas, los demás universidades, aliados que se encuentran, OSCs, que se encuentran participando. También hay participación de la comunidad universitaria, los coordinadores de área de la agencia, una persona que coordina las actividades de campo. Se han creado facilitadores de los procesos comunitarios, esto es a través de la formación de personas en las propias comunidades rurales que contribuyan a fomentar la adhesión de gente al modelo de la ADH. Y los enlaces son un vínculo entre los gobiernos municipales y entre la voz de los grupos comunitarios. Esto facilita que tengamos una comunicación con los ayuntamientos, que también es clave para el trabajo territorial en los municipios. Entonces, las ADHL trabajan las 5 áreas que contribuyen a que las familias tengan una mejor condición de vida. ¿Cómo se da esta cadena? Desde el trabajo para la producción, ahí se trabajan todos los temas de producción agroecológica a través de los bioles, de productos como el bokashi, los sulfocálcicos,
determinados elementos que permitan tener una producción que requiera menos del uso de plaguicidas, de pesticidas, para que exista menos dependencia de los productores con este tipo de químicos, pero también por los efectos medioambientales y por el uso que generan en el medio ambiente. De esa producción está el autoconsumo que se promueve, que las familias consuman lo que se produce, que los excedentes se puedan comercializar, que los ingresos generados de los excedentes permitan a las personas ahorrar y que todo esto tome en cuenta la preservación de los recursos ambientales y sea de una manera que sea sostenible para las familias. La ADHL trabaja en 8 municipios. Este es un mapa de Yucatán. Son 8 los principales municipios y 25 comisarías que están divididas entre los 8 municipios. Estos se encuentran al sur de Yucatán, que son Mayapán, Maní, Tixmehuac, Chotzinquín, Tzucacá, Peto, Taxí y Cantamayec. Ahora, la razón de por qué esos 8 municipios y no otros diferentes es debido a las condiciones que pone el donante para recibir la financiación también. Son los 8 municipios que se consideran en mayor marginación y, de acuerdo al Coneval, en mayor situación de pobreza. Entonces, de esos 8 también se seleccionan las localidades que entran en base a los criterios, y con eso se conforman las comisarías y los municipios en los que se trabaja. Estas son las estadísticas del Coneval. Y bueno, la mayor parte de los municipios están arriba de un 79%, ¿no? Siendo el municipio de Taxil considerado el municipio con mayor nivel de pobreza, de acuerdo con Coneval, llegan a un 91.7%, con también mayor carencia por acceso a alimentación. Esto cambió en los últimos años, pasó al segundo puesto. La población que se considera indígena es arriba de un 73%, en Taxí llega hasta el 99%, siendo la lengua maya el idioma predominante entre todas las familias que participan, en general en los municipios. A pesar de que hay una amplia selección de 8 municipios, para los temas de comercialización solo estamos centrados en 3 municipios, puesto que las distancias entre los municipios y tener tantos puntos diversos en 8 sitios diferentes es muy costoso para la actividad comercial. Entonces nos centramos en 3 que son Tixmehuac, Chotzinquín y Taxiú, por su cercanía y también por la cooperación que se ha dado con los ayuntamientos. Bueno, también se consideran otros aspectos como las distancias, los consumos de gasolina, la accesibilidad a las carreteras, la conformación de comités, la producción que se encuentra disponible, entre otros. Es que todos estos 3 municipios tienen cabida para surtir a una parte en Mérida. Les voy a comentar. La preocupación en los productores es que suele existir mucha producción, pero que suelen tener también cuando hacen los pagos, que reciben precios bajos por la compra de sus productos, por cuando ellos lo venden. Que a veces no existe una figura que los organice, por los cuales los hace menos competitivos cuando quieren fijar precios. Los precios suelen ser más bajos y no suelen tener acceso a los mercados locales, puesto que están monopolizados por otros pequeños grupos de productores que desplazan las mayores cantidades de volumen. También la compra de productos de los consumidores a veces suele preferenciar productos nacionales por sobre los propios productos locales. Entonces, de parte también del consumo, a veces no hay un consumo local en la medida. Eso también lleva a una desperdicio del producto, tanto en la parte post cosecha como en la parte que se decide no comercializar. Finalmente, por los términos de los pagos que se ofrecen en las centrales o entre los intermediarios a los productores, quienes a veces deciden, si lo mencionan, deciden no comercializarlo por el precio. Por ejemplo, la naranja dulce que está en 40 pesos en 20 kilos. Entonces, a veces si los productores tienen un volumen de producción bajo que no rebase los 40 kilos, los costos de flete para llevar a vender el producto no compensan si no tienen un volumen adecuado, y eso también influye si están organizados o no para entre varios hacer estos transportes. Entonces los productores venden a los comerciantes de zona
Estos comerciantes de zona lo revenden a los mayoristas lo revenden a las fruterías minoristas y finalmente los consumidores compran a estos minoristas. Y esta es una cadena de la comercialización que se da en varias etapas y la propuesta es que haya un flujo directo donde el intermediario sean los propios los productores organizados a través de la figura de la cooperativa. Con ellos se pueden pagar mejores precios a los productores, puesto que se reduce el número de intermediarios que hay en la cadena. Y el consumidor puede también obtener precios más bajos, puesto que se disminuyen también el número de márgenes que se van pagando. También la frescura es mayor, puesto que se cosechan prácticamente en los días previos a las entregas de los productos. Y esto a través de una calendarización de la producción de acuerdo con la demanda que se tiene disponible. La cooperativa Puntos Verdes contaba con 3 unidades de negocio. Eran los 7 comedores escolares del programa de escuelas de tiempo completo. Contaba con la administración de 4 cafeterías en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Medicina, en el propio Centro de Investigaciones, Dr. Hideki Noguchi, en la Unidad Básica de Rehabilitación, y un servicio de banquetería que ofrecía desde la Cafetería de Medicina. Al mismo tiempo, hacía comercialización directa de sus productos a los consumidores. Estos eran y son parte de las 3. Las cafeterías se dejaron, terminó el periodo en el que teníamos la licitación en las cafeterías y se dejó de lado. Sobre los comedores escolares es donde vamos a hablar más en detalle y la parte de comercialización directa del consumidor. Entre los cuales voy a mencionar el caso del municipio de Taxiú. Taxiú, que es considerado, de acuerdo con el Coneval en Yucatán, fue considerado en 2010 como el municipio que se encontraba en la mayor situación de pobreza, de acuerdo a los indicadores de pobreza multidimensional de Coneval. Entonces, aquí en Taxiú es donde inicia toda la experiencia de los comedores escolares que desarrollamos antes de realizar, de tener esta vinculación con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Tuvimos experiencias previas con el CDI, con los albergues para niños del CDI, quienes ofrecían 3 tiempos de comida a las personas que estaban residiendo. Nosotros nos encargamos, antes de realizar esto, nos encargamos de surtir a los CDIs. En la práctica no nos fue redituable por las distancias. Eran cerca de 16 casas de niño indígena que se tenían que abastecer, y los volúmenes y las distancias entre los sitios no permitían que los costos estuviéramos un margen de utilidad esperada. Al mismo tiempo también ha habido mucho conflicto. Eso es un tema importante que hay que mencionar. En las casas del niño indígena, cuando tuvieron un cambio de proveedor y se nos asigna, los anteriores proveedores tenían tratos con los responsables de algunas de las casas. Entonces pedían que nosotros les estemos dando también frutas o verduras, canastas a cambio, y al no aceptar este tipo de situaciones, ponían controles de calidad muy estrictos para los productos agrícolas, que sean exentos de defectos, de impurezas, que tenga la maduración adecuada, que a veces no siempre podíamos obtener el producto que no tuviera mancha o una impureza, los cuales eran rechazados por los CDIs. Entonces, en Taxiú, lo que sucede es que hay una primaria en la escuela que se llama Artículo 27 Constitucional, que tenían una situación que vamos a comentar. Algo importante es que el planteamiento original era que en cada uno de los 8 municipios tuviéramos una agencia, un centro de acopio, desde el cual se recolectaran los productos y se llevara a un centro de distribución en Mérida, y algunas veces desde los centros de acopio a los propios mercados locales, y desde el centro de distribución a Mérida a los mercados que teníamos en Mérida. Entonces, el camino de estos centros era que los productores entregaban en los puntos de venta específicos
y desde ahí una camioneta recolectaba los productos y los concentraba en el centro de Tishmehuac para llevarlos a Mérida. En la práctica nos dimos cuenta que el número de centros era demasiado para tener tantos centros operando para la recolección de productos, puesto que implicaba tener personal o una persona asignada para estar recibiendo los productos en determinados días, además de que estaba muy dispersa las zonas de recolecta, y eso incrementaba nuestros costos. Así que nos redujimos a los que ya se habían mencionado, que son Taxiu, Chaxinquín, Tishmehuac y Mérida, y en otros espacios, pues se solicitaron espacios al ayuntamiento. De estos espacios que se ven en las imágenes, han sido colaboraciones con el ayuntamiento que nos han cedido espacios para que nosotros tengamos los sitios donde hacer la recolección. Entonces no son casas particulares, sino suelen ser las casas de la cultura mayormente, o espacios dentro de los ayuntamientos aledaños a los ayuntamientos que se nos han entregado. Ahorita Tishmehuac, Chaxinquín son nuestros principales centros. En esa foto de Tishmehuac aún estaba en construcción la parte de lo que es la tienda, y en Chaxinquín, que es donde colocamos tiendas comunitarias. Entonces, antes de poder hablar también de la parte de los servicios de alimentación que desarrollamos, les voy a comentar el programa de escuelas de tiempo completo. El programa de escuelas de tiempo completo fue un programa, porque ya desapareció con esta nueva administración, donde se incrementaba la jornada en horas. Había una jornada extendida del número de horas en que los estudiantes y personal docente se quedaban en la escuela, y a cambio recibían lo que es un almuerzo caliente. La modalidad de almuerzo caliente quiere decir que los alimentos se preparaban en las propias instalaciones de la escuela y se servía a los alumnos. Así como existen los desayunos escolares, que suelen ser en modalidad fría, que son las leches y galletas que entrega el DIF. O también existe la modalidad caliente, que es a lo que se refiere cuando se lleva a cabo la preparación. Con el programa de escuelas de tiempo completo hicimos una vinculación en la que recibimos 7 comedores escolares para realizar la administración en 4 municipios de Yucatán. Este esquema se denominó esquema proveedor alianza como parte del nombre de las agencias de desarrollo humano local, que es de donde proviene la parte del financiamiento. Por cada platillo de un niño escolar se asigna 11 pesos por 50 centavos para hacer un almuerzo. De esos 11.50 se tiene que restar aún el IVA, la parte de los impuestos, y de lo que queda, que es cerca de 9.80 y tantos pesos, 9 pesos con 80 y tantos centavos, se tiene que preparar el almuerzo de los escolares, se tiene que brindar una fruta de acuerdo al programa y la bebida de los niños. Al mismo tiempo tiene que generar un margen para la cooperativa para mantener la sostenibilidad del proceso comercial. Estos 7 comedores representaron a 1.990 escolares. Para los 7 comedores se emplearon a 41 mujeres de las propias localidades. Se invitaron a madres de familia que tenían sus hijos en las escuelas a que trabajaran en las escuelas preparando la alimentación como parte de los servicios del proveedor. Y para ello empleamos a 96 productores que vinculamos con los comedores escolares. La problemática que existió y que dio origen a esto es que en Taxiu, ese municipio de que les mencionaba anteriormente, los padres de familia querían abandonar el modelo de programa de escuela de tiempo completo, puesto que comentaban que el servicio de alimentación que recibían como parte del proveedor no era acorde a lo que esperaban, y que preferían que mejor no llegara ningún tipo de apoyo a la escuela, puesto que no consideraban que fuera digno de que se recibiera, y entonces que pedían la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo en esa escuela en particular, en la escuela artículo 27 constitucional. En esa foto están votando si deciden quedarse o no. Los que se pusieran de pie y pasaran al lado izquierdo en ese momento son los que decidían continuar con el programa, y los que permanecieran sentados son los que se entendía que no querían estar. Entonces,
Aquí no sale completa la imagen, pero en ese entonces nosotros tuvimos presencia en 2017 y les hicimos una sugerencia a los grupos, a las padres de familia, a la directora de la escuela, y les comentamos que sería de verdad un desaprovechamiento, que si está llegando recurso federal que se está destinando para que se mejore la condición de alimentación de los escolares, en el municipio donde cerca del 50% de las familias se consideran con inseguridad alimentaria, y donde muchas veces los niños hacen su única comida a veces en la escuela como parte del programa, que sería una gran desventaja para la escuela la pérdida de esto. Entonces, que nosotros les hicimos una propuesta. Sí, lo que está causando la problemática es que los alimentos que están recibiendo a través del DIF y que se están elaborando en la escuela no son del agrado de las familias. Podemos hacer una sistematización de los platillos y alimentos que sí se adecúen a sus características socioculturales y elaborar un menú que permita que tenga una mayor aceptación en los niños, quienes son los consumidores finales del platillo. Ellos accedieron y llevamos a cabo grupos focales con las madres de familia y también con los niños, en donde se les preguntó las preferencias, cuáles son las preferencias alimentarias que tienen en bebidas, en las frutas para el consumo como postre en la escuela, y en la elaboración de los platillos, tanto de lo que los consumen como de lo que se saben elaborar, como de los productos locales que tienen disponibles para elaborar estos platillos. Esta es una gráfica que arrojaron los datos en ese año, donde se describió las preferencias de los niños. Esto representa los platillos que más frecuencia tuvieron al hacer los grupos focales, que fueron, los primeros 5 fueron espagueti, escabeche, huevo, sopa fría y frijol con puerco, fueron los platillos que más mencionaron. Además de los límites presupuestarios, hay la norma que menciona lo que eran los lineamientos de operación del programa de escuelas de tiempo completo. Mencionaba que para los niños que estaban en el rango de 6 a 12 años, el almuerzo tenía que cubrir el 35% de las kilocalorías que requerían al día, que son cerca de 560 kilocalorías del requerimiento estimado diario en un niño. Y bueno, el rango de precio que nosotros determinamos en el cual no podíamos cedernos debido al costo que también significa la compra y la operación, pues estaba en un rango de los 6 pesos con 30 centavos a los 9 pesos con 40 centavos por platillo servido a los escolares. Después de hacer todo el análisis, de construir con los padres de familia, de preguntar las preferencias, hablar con los maestros, se hizo una propuesta que se presentó al DIF Yucatán de un menú cíclico de 20 días. Estos son los 20 platillos con los cuales se inicia la operación de servicio de alimentación. Y lo que sucede con la votación y con la aprobación de este primer menú es que el anterior proveedor que estaba brindando el servicio se retira y pasa a la cooperativa a ser el que brinda el servicio de alimentación. En color amarillo se observan los platillos que estaban compuestos con huevo. En verde están los platillos que están libres de carne. Y en color rojo son los platillos que contienen alimentos de origen animal. Y esta fue la propuesta del menú cíclico, que quiere decir que del menú 1 al 20, cuando termina el menú 20, reinicia al menú 1 y vuelve a iniciar. Así comiéndose al menos una vez cada platillo, una vez al mes cada uno de los platillos que conforman el menú cíclico. Para ello necesitamos también conformar los comités escolares, puesto que antes de que iniciara nuestro modelo de proveedor, la parte de la preparación de alimentos estaba a cargo de la escuela, quienes hacían una designación por roles de los padres de familia de toda la comunidad escolar, para que una vez al día un determinado grupo de padres de un salón asistiera a preparar los alimentos, y así cada día rotara un grupo diferente de padres de familia.
nosotros teníamos un interés también en cuidar la parte de inocuidad y la parte de las prácticas higiénicas, y se nos hacía inviable que cada día llegaran 5 personas diferentes durante un mes completo, en lo que pasaba la matrícula de 384 escolares y sus respectivos padres de familia, por los cuales, a través de la creación de un comité escolar, que es también parte de los lineamientos del programa, se eligieron a 5 mujeres que pasaran a formar parte de la preparación de alimentos. Se hicieron dos grupos de mujeres para hacer un total de cerca de 10 con 2 suplentes. Y estas mujeres se contrataron y se les asignó un sueldo para la preparación de los alimentos, además de que cubríamos, además de que se tenía que comprar los insumos, se tenía que cubrir también los sueldos de las... Por su parte, la escuela, la cocción de los alimentos es a través de cocinas con leña. Se comprometía a entregar artículos de limpieza y la leña de manera diaria como faenas de las fajinas de las madres para continuar con la cocción en las cocinas. Este fue el grupo de madres de familia que se conforma, y aquí están recibiendo un taller de preparación de alimentos. Esto fue cerca de también finales de 2007 que se estaba llevando a cabo en Taxi. Estos grupos recibieron la capacitación, y además y una vez que estaban conformados, y pasamos a hacer los vínculos con los productores locales. Muchas veces los propios padres, la parte de los padres, de los hombres que no estaban insertos en este momento, hasta la parte de la producción. Entonces, para disminuir la parte de los costos y para crear los circuitos cortos, todos los propios productos que la escuela consumía, los comprábamos en la misma localidad. Entonces, no había necesidades que se saliera, al menos por el caso de ciertos productos que se producen localmente, como eran la cebolla, el tomate, la papa, zanahoria, que no suele haber una producción local de estos. Bueno, la gran mayoría de los productos se compraban, el huevo se compraba a las familias, todos los cítricos. Entonces, el menú de la escuela se convirtió en uno de nuestros instrumentos para generar la demanda con los productores. Y así fue como nosotros los vinculamos, como logramos que estos productores directamente entreguen a la escuela, sin siquiera salir de su localidad, haciendo que los recursos que antes los intermediarios se iban a los intermediarios, o los proveedores que compraban a los otros intermediarios, generaran una compra directa de los productos a los campesinos, y estos mismos entregaran a la escuela, y que al final sus propios hijos consumieran los alimentos que se producían localmente por a veces sus propias madres de familia, a veces sus propias mamás les preparaban. Entonces el cuidado que había en este proceso era muy especial, puesto que las madres cocinaban para sus hijos, y los productores entregaban los productos muchas veces también para sus propios hijos. La preparación de alimentos era la fase de ensamblado. Aquí están haciendo unos platillos con huevo y entregando la tortilla. Y así que empezaron a quedar los platillos. Antes de que entrara el esquema del proveedor Puntos Verdes Alianza. Bueno, aquí hay más fotos ya de la parte final de consumo. Nosotros con esto queríamos fomentar que existiera una producción local, y que esa producción local estuviera garantizada con los abastecimientos a las escuelas. Con ello había inclusión de esos pequeños productores que no salen a vender sus productos por los volúmenes que tienen, que contribuyéramos a reducir de alguna manera la pobreza y generar ingresos, que mejorara la seguridad nutricional en los escolares, puesto que ahora ya consumían los productos que antes antes se desechaban las ollas enteras de los productos, y que bueno, que se generara un programa también de educación nutricional en las escuelas. En esta escuela de Taxiu, 7 de cada 10 niños en una medición que realizamos en 2018 tenían anemia, por lo cual una parte importante del menú era también generar
brindar alimentos que tuvieran altas fuentes de hierro biodisponible y que al mismo tiempo tuvieran los complementos como los cítricos que permiten hacer más biodisponible el hierro en la alimentación. Entonces había una combinación de los aspectos de compra, de mercado, de salud, de nutrición, de alimentación, de producción. Y bueno, todas estas compras favorecían que los recursos se distribuyeran ahora a los productores, a las madres de familia, que con ello quedaran los recursos que llegaban de manera federal, se aprovecharan bien desde la alimentación en los escolares, desde la compra de los insumos a los productores, y también así como un abastecimiento que generara productos frescos, puesto que eran producidos en la misma localidad, de las parcelas, de las milpas, de los traspatios a las propias escuelas. En sus triciclos y llevaban los alimentos, y pues son los más frescos que se podían recibir. Para ello había que tener la aprobación de la dirección y de los padres de familia, puesto que si la dirección de la escuela y los padres y madres de familia no estaban de acuerdo, no se realizaba, no se podía entrar, hacer un cambio en el modelo de proveedor. Una vez con eso, con un equipo de nutriólogos, incidimos en el comedor escolar y conectamos a los productores. Por una parte tenemos a los agroecólogos que estaban en la parte de la producción, dando el acompañamiento y seguimiento técnico. ¿Cómo es posible también brindar todos estos servicios? Pues gracias a la alianza con el proyecto de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, que era la Agencia de Desarrollo Humano Local. Es como se pueden tener también los perfiles para dar el acompañamiento en el momento inicial. Son fotos de los platillos que servía el proveedor de alimentación. El proveedor de PETO en Taxiú servía estos platillos a los escolares, y ya nosotros hicimos la modificación para servir estos platillos con el mismo presupuesto. Cuando nosotros tenemos una expansión, porque esa experiencia es de una escuela, nosotros con el tiempo fuimos obteniendo hasta llegar a 7 comedores. En 2020, antes de que la pandemia, o en el momento en el que justamente la pandemia inicia, nosotros logramos que 2 de nuestros comedores escolares, que fueron la Juana Asbaje, que es otra primaria que se añade después, y una escuela secundaria técnica, el comedor de Raquel Zip Cicero, recibieran una certificación por el distintivo H, que es el que se otorga a los restaurantes por la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, para avalar los procedimientos de inocuidad de los alimentos. Se controla la temperatura de los alimentos, los niveles de desinfección de cloro en los utensilios, la temperatura en la cual se recibe la carne, el manejo higiénico en la manipulación, el lavado de manos. Este distintivo H fueron las primeras 2 escuelas de todo el país que recibieron el certificado de distintivo H del programa de escuelas de tiempo completo, que es un distintivo que suelen recibir los restaurantes, hoteles, que se certifican en este. A pesar de todo esto y de lo comentado, cuando nosotros abarcamos 8 escuelas, tenemos los mismos retos una y otra vez, de alguna manera. Cuando nosotros nos expandimos entre los mismos municipios aledaños al propio Taxiú, vuelven a repetirse los mismos, puesto que el menú de Taxiú nosotros lo promovimos, pues que estaba sustentado por el DIF ya estatal, y lo replicamos en los otros 7 comedores escolares. Y ahí, bueno, surgió otra vez el tema como la problemática inicial, puesto que aunque el menú de Taxiú tiene similitudes y está en cercanía territorial, tampoco las costumbres alimentarias y culturales de los otros municipios se adaptaron al menú de Taxiú. Entonces, en las 7 veces más repetimos el proceso de conformar los comités, de volver a revisar los menús cíclicos, de que recibieran la aprobación de los comités y del DIF, de que estuvieran entre los presupuestos, pero que al mismo tiempo brindara el 35% del requerimiento energético que la norma estipula,
Entonces, este proceso, el proceso finalmente es porque la alimentación es un proceso social, cultural, al, más allá de la parte biológica. La parte de las necesidades sociales y de las costumbres alimentarias es lo que prevalece al final en lo que sí es la alimentación. La nutrición es la absorción, la asimilación química, ¿no? Pero la alimentación es social, totalmente social. Y si el menú de la escuela no se adapta a las condiciones culturales y sociales, no tiene la aceptación. Entre los productos que provenían diversos estaban las frutas y verduras de temporada, que como los menús nosotros los asignábamos, pues si estaba de temporada, el producto es como el zaramullo, que es una fruta local, o naranja dulce o toronjas. Pues nosotros movíamos el menú, la parte de las frutas, y lo adecuábamos a lo que está disponible. Los productos procesados, bueno, todo lo que es el frijol y el aceite, eso lo entregaba el DIF en un inicio, con un menor presupuesto aún. Ya con el presupuesto de 11.50, toda la parte también de la tortilla, del frijol, del aceite, se tenía que cubrir también con el mismo financiamiento. El huevo de patio lo involucramos a través de una alianza con Heifer Internacional, el proyecto Heifer Internacional en México, donde las familias productoras de huevo unieron sus producciones tras patio con los comedores escolares. Ahí acá el huevo de patio lo pagamos a 2 pesos con 20 centavos, que es un precio que dentro del presupuesto es significativo. Y bueno, las leguminosas, ibes, espelón, frijol, diversos productos locales. Ahora en la actualidad y con la pandemia de COVID-19, los, los comedores escolares entraron en una pausa indefinida y de acuerdo con las políticas de la CGI, hasta que no exista un retorno 100% seguro y presencial de los escolares, no se va a brindar servicios de alimentación a los niños en las escuelas, niños y niñas. A cambio, para que no se pierda el recurso federal, se sustituyen los platillos por despensa que es entregada por el DIF por el valor del costo del platillo. Esa es la manera en la que hasta la fecha se estaba manejando. Entonces, después de que logramos la certificación, quedamos en una pausa indefinida, puesto que cerraron nuestro mercado, que eran las escuelas de tiempo completo. Y ahí tuvimos una pausa en la que teníamos que reformular todo nuestro modelo, porque ya no es viable, aunque mantenemos los convenios. No existe una fecha de retorno en la cual se reanuden los servicios de alimentación. Adicional, el programa de escuelas de tiempo completo desaparece y se convierte en la escuela es nuestra. Y entonces la CGI, que era la encargada la CGI en el Yucatán, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, es la SEP, deja de ser la secretaría que es que supervisa y asigna los contratos a los proveedores y que es quien supervisa a los comedores y lo delega a la Secretaría de Bienestar. Parte de los últimos cambios que se estaban llevando a cabo con la escuela es nuestra antes de que tuviéramos la pausa por la pandemia, es que la CGI pagaba directamente, la Secretaría de Educación pagaba directamente a los proveedores, y con el cambio en el que se otorga más control a los padres de familia, se otorgan chequeras mancomunadas donde el representante de los padres de familia y el director firman los cheques para pagar a los proveedores los servicios de alimentación. Entonces, con ella la decisión ya no queda en la propia secretaría de quiénes son los proveedores, sino en las escuelas. Esto lo menciono porque en este proceso hay también escuelas que no estuvieron de acuerdo con el cambio del proveedor. De las 8 escuelas, finalmente con siete continuamos, puesto que en algunas escuelas los directores tenían interés en seguir manejando los recursos de manera propia y hacer las compras a través de la propia escuela. Y ahí fue imposible que pudiéramos avanzar con tanta resistencia
entre los directores y los propios padres de familia, los propios comités formados por la escuela. Entonces, ahí, de las 8 escuelas que teníamos, fue que nos quedamos con las 7 escuelas. Pero también se brindaba una oportunidad, puesto que ahora que los padres de familia tenían la capacidad de decidir, pues se podía ir y visitar otras escuelas y proponer el modelo de negocio para aperturarlo. Pero esto fue antes de la pandemia y era como se empezó a manejar hasta la pausa. Esta es un esquema de la producción de papaya que teníamos en Taxio. Y nosotros lo redirigimos ahora de nuevo a tomar en nuestro mercado terciario, que era la entrega de productos a los consumidores. La venta a las escuelas, que representaba 3 toneladas semanales, abarcó toda nuestra capacidad operativa y tuvimos que reducir nuestros mercados a las escuelas. Eso significó dependencia también de un único mercado que nos hizo vulnerables cuando llegó la pandemia. Entonces reactivamos nuestros canales de comercialización directos a Mérida, donde los productores entregan la papaya a nuestros centros, se da una revisión de los criterios de calidad, se da una comprobante de nota al productor, a quien se le tiene que pagar en un máximo de 7 días hábiles. Esos productos se trasladan en cajas, en una camioneta, lo llevamos a los consumidores finales, en el punto de venta se registran nuestras ventas, el efectivo retorna, hacemos publicidad y elaboración, y la elaboración del pedido retorna finalmente a los pedidos de productores. Pero todo esto se captura en un sistema que tenemos propio que se llama SACUBE, Sistema de Administración de la Cooperativa Puntos Verdes, y se dan nuestras comprobaciones. También nosotros, como cooperativas, las cooperativas, los socios vendían sus productos y era la intención final. Entonces ya no podíamos absorber la misma capacidad de demanda, ya no podíamos generar la demanda que teníamos antes por la pérdida de las escuelas de tiempo completo, de nuestros servicios de alimentación. Entonces disminuyó nuestra capacidad de compra con los productores locales. Entonces nosotros empezamos a pensar en qué otros beneficios se pueden brindar a los productores, puesto que ya no podemos comprometer la compra de los productos y nosotros queremos seguir trabajando con nuestros socios y no perdernos. Entonces, ahora en vez de que los socios solo sean los proveedores en la parte de la red, de la cadena, los unimos buscamos darles beneficios como tiendas comunitarias en nuestras agencias, en nuestras 3 agencias que están en Taxio, Chaxinquín y Tixmehuac. Los convertimos en tiendas donde los socios tienen descuentos preferenciales en la compra de los productos. Así los remanentes de la comercialización, tenemos un canal secundario para venderlos a precios bastante accesibles para ellos. Y nosotros también fomentamos que exista la producción en el campo, con lo cual ofrecemos herramientas. Tenemos una parte de tienda que es como ferretería, donde se ofertan semillas, se ofertan herramientas para el campo, herramientas para oficios, se da la parte de asesoría técnica, se vende IBES, maíz, se otorga a precios preferenciales y se otorgan créditos. Entonces nuestro negocio empezó a hacer una bidireccionalidad entre vender productos en Mérida y venderle ahora a nuestros socios que inicialmente solo tenían el rol de proveedores. Para ello nos unimos con Caja La Esperanza, la primera cooperativa que mencioné que se creó hace ya más de 20 años, para que sumáramos los beneficios, puesto que la Caja La Esperanza es una cooperativa que está especializada en el crédito y ahorro, y nosotros nos hemos especializado en la comercialización. Entonces, cada una de las cooperativas, para que un socio se una a la cooperativa, tiene que poner una aportación en capital social. El capital social que pide Caja La Esperanza y el que pedimos nosotros es de 1,000 pesos. Entonces, si una persona quería ser socia de ambas cooperativas, tenía que tener un capital social de 2,000 pesos, 1,000 por cada cooperativa. Entonces decidimos que podemos hacer una integración de nuestro capital para que solo una vez los socios se les solicite el capital social a las personas que se incorporan, y con ese único capital social
puedan recibir los beneficios del ahorro y crédito, que son la parte de las microfinanzas, y que al mismo tiempo puedan comprar los productos a crédito, como puede ser una desmalezadora que tiene un precio de 8,000 pesos y que un pago, eso sería muy difícil que un productor pague ese monto en un solo pago. Entonces, usualmente requieren un crédito. Nosotros iniciamos esto con leñadores, puesto que un triciclo de leña que generan a corte de hacha lo venden en 80 pesos y con una motosierra pueden hacer ese mismo trabajo en media hora y vender el mismo triciclo o llenar una camioneta. Entonces, ¿cómo las herramientas pueden también potenciar la parte de la productividad y al mismo tiempo tener finalmente un retorno para el productor y ingresos para la cooperativa? Entonces, si la cooperativa coloca los créditos, nosotros incrementamos nuestras ventas y ellos colocan la captación y colocación de créditos. Finalmente, la cooperativa de crédito y ahorro como Caja La Esperanza se sustentan a partir de los intereses generados de los créditos. Por nuestro lado, nosotros a través de los márgenes de utilidad de la compra-venta de los productos. Y este es el modelo que ahorita estamos implementando, posterior a los comedores escolares. Bueno, por mi parte eso sería todo y dejo espacio entonces para que respondamos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la experiencia, por compartirnos esta experiencia de la cooperativa, este esfuerzo ante los cambios que hemos tenido del entorno, ¿no? La pandemia, lo que acabas bien de decir, las alianzas, y lo que yo denomino, ¿no? Que es la gobernanza, ¿no? Creo que es un elemento importante que han logrado como anclar, ¿no? El hecho de que varios actores están involucrados en los procesos, los identificaron muy bien y han logrado, ¿no? Con estas sinergias y alianzas como lo que tienen con esta cooperativa de ahorro y préstamo, pues lograr, ¿no? Reconfigurar otra vez el planteamiento de su modelo, y eso ha sido como aspectos y factores clave, ¿no? Que observo, ¿no? Pues no sé si la profesora Jocelyn tenga alguna pregunta o que abrimos el espacio a los alumnos y alumnos para sus preguntas, algún comentario, profesora. Buenos días, maestro Ariel. Buenos días, Víctor Manuel. Muchas gracias por la explicación a los jóvenes. Y pues sí, evidentemente aquí ya observamos un proyecto más integral, más social, que a muchos les interesa, muchos quieren trabajar la parte social, y creo que es muy, muy enriquecedora tu participación. Y bueno, pues sí, que los chicos hagan sus preguntas, aprovechando que está aquí Víctor Manuel, que todavía tenemos tiempo para que sea todavía más enriquecedor. Gracias, profesora. Bien, pues abrimos el micrófono o el chat para sus preguntas. Lo que les llamó la atención, hay que aprovechar la experiencia y todo lo que nos ha compartido del día a día y de la práctica de la comercialización y cómo reinventarse, ¿no? En los procesos, ¿no? Que eso es muy interesante ante amenazas y oportunidades que el entorno les ha puesto, ¿no? ¿Quién dice yo? Pueden escribir en el chat o abren su micrófono. Estoy esperando. Están un poco fríos. Es que acá está, allá me imagino, allá en Yucatán, ¿cómo está la temperatura? Pues hay mucho calor, como 38 grados. Ah, caray, ¿no? Sí. Acá está frío todo, estamos todavía, las lluvias están todavía, pensamos que ya se habían alejado un poco, ¿no? Regresaron otra vez. No, aquí es una cosa. Bien, tenemos una pregunta de Ilse. Adelante, Ilse. Bueno, buenos días todavía. Víctor, comentabas que una de tus como problemáticas al desarrollar esta cooperativa eran los tipos de pago hacia tus proveedores. Y comentabas también que había, bueno, en tu sistema tenías que se tardaban como 7 días hábiles máximo. ¿Has implementado alguna otra forma de pago o solo es esa? Ya, interesante.
Nosotros a través de Caja de la Esperanza buscábamos, sí, intentamos implementar otro esquema de pago. Como Caja de la Esperanza tenía presencia en los territorios mismos de la agencia donde estábamos operando, pues buscamos que los socios se volvieran socios de Caja de la Esperanza también, y que como cuando ellos son socios de Caja de la Esperanza se les aperturan cuentas individuales. Entonces buscábamos que se les transfiera el dinero a través de cuentas individuales. Entonces eso tuvo también sus retos, puesto que no todos los socios, la barrera de 1,000 pesos fue una cosa que de entrada desmotivaba a algunos de unirse, pues que ponían 1,000 pesos y no todos tenían ese dinero o estaban dispuestos a colocarlo de entrada. Lo segundo que nos pasaba era que por parte de la Caja de la Esperanza, los socios cuando recibían el dinero retiraban el 100%, y a la caja le interesaba que quedara ahorro disponible, puesto que es el capital que utiliza para dar créditos, que es el propio ahorro de los socios. Entonces, intentamos implementarlo en la cadena de huevo para las mujeres emprendedoras y también con los productores que entregaban en taxi, pero finalmente no fue posible. Entonces, finalmente damos 7 días porque, bueno, la CGI tardaba 3 meses en pagarnos. Entonces, mucho tiempo tuvimos que estar financiándolo con recursos con préstamos que solicitamos varios créditos para mantener la operación. Y pues a los productores no podíamos pues, tomar créditos de 3 meses. Lo que hicimos es que con nuestros proveedores que no eran productores, como las centrales donde se encontraba el producto nacional, los molinos que nos entregaban tortilla y los que entraban al agua, las purificadoras de agua, les pedimos créditos de 3 meses, y que los proveedores que no pudieran cumplir con los términos de poder soportar 3 meses de periodo de crédito, pues no decidíamos comprarles con ellos, para que nosotros pudiéramos mantener un flujo semanal con los productores de pago. Finalmente son 7 días por el tiempo en el que el dinero salía de la cuenta. Como no había una manera fiscal de que el dinero llegara a los productores, pues nos teníamos que transferir a los propios empleados de la cooperativa en cajas chicas. Ellos se desplazaban a los puntos, y cuando nosotros hacíamos los surtimientos semanales, se entregaban también los pagos. Entonces estaban conectadas a la logística, y por eso se ponía ese periodo de 7 días, una semana para hacer los pagos. Muchas gracias, Víctor Manuel. Interesante el mecanismo de financiamiento, ¿no? que operaron, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a dar una pregunta a Armando Garrido. Sí, hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cuáles fueron los obstáculos más difíciles que tuvo que atravesar el proyecto, en sus inicios? ¿Y siguen persistiendo esos obstáculos? En su momento, cuando entiendo que es por parte de las escuelas, pero los principales retos que tuvimos con las parte de las escuelas, en un inicio fueron la parte de los tiempos. Cuando nosotros nos expandimos es cuando nosotros nos dimos cuenta empezaron nuestros obstáculos, nos dimos cuenta de dónde estaban nuestras flaquezas, puesto que estábamos muy controlados al estar operando solo un comedor, pero cuando nos expandimos a 7, la red de distribución no casaba con los propios tiempos. Entonces, al inicio, tuvimos demoras en el servicio. El servicio inició tarde, en los primeros días cuando nos expandimos a las 7 escuelas. No teníamos alianzas con proveedores de carne. Entonces, nosotros en la misma camioneta que llevábamos los productos frescos, llevábamos los productos cárnicos y huevo. Y las distancias entre los comedores y el tiempo, y con el calor de Yucatán, nos empezaba a afectar en la calidad de los productos de carne. Entonces, al inicio sí nos fue complicado en la parte logística operarlo. Luego al principio los proveedores que les comprábamos, como mencionaba, no teníamos el filtro con los proveedores para designar con quiénes sí operábamos. Entonces, al principio, como no había el flujo para pagar a todos, pues, por los periodos de pago de la SEP,
Con los primeros proveedores también tuvimos desacuerdos con ellos. La parte de una parte muy importante fue cuando las escuelas no estaban de acuerdo, porque en la escuela artículo 27, en Aquil y en Juan Asbaje, 3 de los 7 comedores nos solicitaron que estuviéramos dando el servicio. En los otros 4 se impuso que nosotros diéramos el servicio, puesto que los directores tenían un conflicto con la comprobación de sus gastos. Entonces se les impuso que tuvieran un proveedor. Entonces en ese momento fue otro momento muy complicado, puesto que no querían que estuviéramos presentes en las escuelas. Y los comités de padres de familia son armados a través de la propia dirección de la escuela. Entonces, en algunos casos se removieron directores incluso de las escuelas, así como en una escuela nos retiramos porque los padres de familia decidieron, así como en la primera asamblea que decidieron que sí se quedara el proveedor Puntos Verdes y se fuera el actual, así ellos decidieron que no se quedara Puntos Verdes en la escuela. Y en otra, el director tuvo que abandonar la escuela porque no tuvo problemas con la comprobación de sus gastos y incitaba a que los padres, es una cosa muy compleja la que puede ser la corrupción en México, ¿no? Entonces no, incitaban a que no, en una escuela los propios, los directores pidieron a los propios maestros que no permitieran a los alumnos comer en el almuerzo, para que se mencione que no se está consumiendo los platillos que se sirve por la cooperativa y tener argumentos para que el proveedor abandone el modelo, ¿no?, que se está implementando. Entonces sí hay en la parte con las autoridades y en la parte de partes sociales, hay muchos retos también. Gracias, Víctor. Alejandra pregunta, ¿qué otros métodos se pensaron para poder hacer que el programa siguiera funcionando durante la pandemia? Estábamos pensando es que la CGI no nos autorizó para que nosotros siguiéramos el programa. Estábamos pensando hacerlo en modalidad fría, como es en vez de la modalidad caliente, que es toda la preparación en el interior de las escuelas, que se llevaran armados los paquetes, pero eso logísticamente era aún más mayor. Y finalmente la CGI no autorizaban, no iba a haber también salida de recursos, puesto que todo lo estaban destinando para la compra de las despensas y entrega a los familiares. Entonces no había tampoco manera, porque no estaba autorizado de ese lado. ¿Qué hicimos en ese interludio? Porque en ese momento pues se hablaba de que la pandemia no iba a extenderse tanto tiempo en el discurso inicial. En ese interludio en el que no estábamos desarrollando los otros mercados, nos destinamos a gestionar apoyos de maíz y frijol para repartir a los productores y a los socios. Adrián pregunta, ¿cuáles considera que podrían ser sus retos a futuro? A futuro, y ahorita como nos encontramos, la parte de los microcréditos es una parte muy, muy interesante. Nosotros tenemos retos en la asociatividad de los socios. Nosotros queremos vincularlos y todavía no hemos logrado que la alianza con Caja de Esperanza funcione como esperamos que opere, puesto que la Caja de Esperanza, para que les pueda otorgar un crédito, les pide consultas al buró de crédito, les pide que tengan avales, les piden que tengan documentos donde demuestren que son propietarios de la vivienda en la que viven, del terreno. Entonces, en la práctica no hemos podido colocar la cantidad deseada de créditos en la venta de los productos. En la parte de la comercialización directa a los consumidores, tenemos todavía que mejorar en la parte de la presentación del producto, puesto que se entregan en guacales de plástico. Se coloca ahí las compras locales y nacionales y se entregan en Mérida. Todavía tenemos potencial para añadir productos a la cadena. Al mismo tiempo, los productos se están entregando casi como commodities porque no están incluyendo algún distintivo. Hemos visto a lo largo, desde que nosotros implementamos la cadena de huevo, que si no se le añadía un valor, ya sea a través de las marcas, de los logos, de la presentación,
el huevo compite con otro huevo y gana el huevo más barato. Las dos frutas compiten con otra naranja como cualquier naranja y pues al final puede ganar la naranja que es más barata si no se percibe un valor en el producto. Muchas gracias, Víctor. Giancarlo pregunta, ¿en qué le han aprovechado durante el cierre de las escuelas? A ver, y toda producción será destinada a los problemas. ¿En qué han aprovechado durante el cierre de las escuelas y comedores por la pandemia? O sea, ¿qué han aprovechado en ese cierre? Me imagino que va como las otras oportunidades, ¿no? Que han aprovechado. A partir del cierre de escuelas, creo que ya has mencionado algunas oportunidades, ¿no? Como los microcréditos, como el tema de mejorar la presentación del producto, ¿no? Son áreas de oportunidad, ¿no? ¿Alguna otra? Ahorita como muchas de las familias iniciaron la cadena de huevos con Heifer, cerca de 96 mujeres iniciaron la producción. Ahorita lo que tenemos es una vinculación con TOX. Tenemos una vinculación con TOX en Mérida a través de Heifer y parte de la producción se está destinando a restaurantes. Ahorita estamos viendo cómo mover a otros mercados que no permanecen cerrados. Ahorita son 3 TOCs en Mérida, los cuales están surtiendo, pero ellos nos han comentado la posibilidad de abarcar la Riviera Maya, donde tienen otros 4. Entonces ahí también hay potencialidad. Además, TOCs tiene el compromiso de que la mitad de sus restaurantes se conviertan a huevo de libre de jaula y que ya no sea del huevo de blanco que se obtiene, en este caso, de cría. Muy bien, los de venta de los restaurantes TOCs, ¿no? Igual, muy bien. Y Víctor Torres hace una pregunta, ¿qué técnica implementas para mejorar el calor? Bueno, para controlar, me imagino el calor porque vaya es fuerte, ¿no? O sea, me imagino cadenas frío o algo así. Sí, cuando nosotros dábamos los servicios en los comedores escolares, hablamos con los proveedores de carne para que ellos hicieran las entregas directas, fuimos delegando la cadena logística, ellos nos cobraban el mismo dinero por comprar la carne en su tienda y que nosotros lo traslademos, que porque ellos entreguen directo a la escuela. Entonces lo que hicimos es que había neveras, congeladores en puntos estratégicos donde teníamos concentradas las escuelas y que los que surten carne, que ellos sí tenían cadenas frías, fueran directamente los que provieran. Fuimos viendo cómo delegar la parte de todos estos productos que requerían control de temperatura. Las compras las hacíamos de noche y las entregas las hacíamos en la mañana, evitando las horas de calor. Y actualmente nuestra camioneta tiene ahorita refrigerador. Tiene una caja térmica con termostato que se regula automáticamente. Entonces elegimos la temperatura a 20 grados y se mantiene constante todo el tiempo. Ya tenemos sistemas de refrigeración. Muy bien, Víctor. Bien, no sé, haya más preguntas, comentarios. A mí sí me gustaría rescatar algo para la clase, sobre todo, en esa parte de mercadotecnia y comercialización, de la experiencia que nos compartió Víctor, sobre todo cuando ellos señalan que a la hora de que se les presenta el problema en esta escuela, ¿no? Y hacen una investigación de mercado, básicamente, de gustos y preferencias de los niños sobre el tipo de alimentos. Y a partir de ahí desarrollan un tema que es interesante, el menú. Y el menú para ellos fue algo que señaló ahí, que apunté, dice, fue el instrumento que generó la demanda de productos. O sea, el hecho de que hayan hecho su menú semanal y que además el competidor cercano no tuviese la fortaleza para poder desarrollar esa estrategia, ellos sí lo compusieron a través de investigaron gustos y preferencias, desarrollaron su menú, adaptaron cuestiones bajo el perfil de un nutriólogo como es Víctor Manuel, y de ahí establecieron las líneas sobre qué tipo de productos, ¿no?, vinieran a complementar ese menú, tanto los productos locales, tanto calientes como fríos, ¿no?, que son los que se manejan, y también el tema que ustedes han visto como el tema cultural de usos y costumbres en la alimentación. Y creo que ahí establecieron una muy buena línea y creo que fortaleció su modelo, que sin duda yo creo que adecuaron para nuevas, en un futuro no cercano, que esperemos la pandemia y todo esto venga a disminuir. Creo yo que también de las oportunidades es seguir insistiendo con el tema de los centros escolares, ¿no?, que ha sido un aspecto interesante para ellos. Pero sí quería yo subrayar esto para ustedes que están ahorita recibiendo herramientas sobre cómo adecuar, ¿no?, las estrategias y las tácticas a las expectativas y necesidades de este consumidor, a los cuales ellos están visualizando, ¿no?, que fue algo que
rescato y que quería subrayar para la clase. Bien, le doy la palabra a Eduardo, adelante. Sí, profesor, gracias. Buenos días, Víctor Manuel. Le agradezco la presentación. Me gustaría hacer como dos preguntas que tienen que ver con lo que mencionó el profesor de los alimentos y del menú. Creo que me pareció muy interesante cuando surge esta problemática, que no sé si tuvo esa intención, pero al menos yo la capté así, que el hecho cuando hicieron la votación, que las personas que estuvieran de acuerdo se quedaran sentadas del lado derecho y las personas que no estuvieran de acuerdo se levantaran y cambiaran de asiento al lado izquierdo. No me acuerdo si fue así, pero si es que así fue el caso, me pareció muy interesante porque genera, no sé, la estrategia, a mí se me hizo, siento que es una estrategia, se me hizo muy buena que las personas que estuvieran de acuerdo no se tuvieran que mover, pues por el hecho que levantarse mm, y confirmar como un rechazo, o en este caso la problemática que se presentó con los alimentos, pues genera una voluntad de tener que pararse y cambiarse de lugar. No sé, eso me pareció muy interesante. Ahora mi pregunta, ¿cuáles fueron los alimentos que usted considera o los platillos que usted considera que generaron esta inconformidad con los padres de familia me parece que de la población de Tansiut? Y después de la modificación del menú, ¿continuaron algunas inconformidades o esto se apagó? Ya, de acuerdo, gracias por las preguntas. En sí, en ese momento se había como un estancamiento en la votación porque no querían tomar partido inicialmente. Entonces se les surge ese llamado a la acción, ¿no? Quienes estén dispuestos que se paren y se aparten, ¿no? Al final, cuando cuando la gente se empieza a parar, ya otras personas ya empiezan a levantarse y es cuando se da la mayoría. Los alimentos que conflictuaron eran la soya, que no estaban habituados los niños y niñas en Yucatán, ya sea por la manera en la que se preparaba en el comedor, en el cual permanecía el gusto de la soya y no era del agrado. El huevo en polvo, que era la presentación en la que se entregaba el huevo, que definitivamente es más inocua, pero no estaba tampoco de acuerdo con las expectativas de los padres de familia. El atún fue otro producto que fue muy conflictivo porque no aceptaban, no había para nada, como Taxi es una zona igual que está, además de que no conocían el atún normalmente, no lo consumían, no era parte de las preferencias alimentarias, entonces era totalmente rechazado. Entonces el DIF tenía la mayor parte de sus platillos en soya y atún. Entonces estos alimentos no eran los que generaban el mayor conflicto con los padres de familia. Comprendo y muchas gracias. Mi última pregunta era, ¿por qué un menú de 20 días? ¿Eran consideraciones del nutriólogo o por qué surgió esta idea de 20? Comprendo que 20 comprende como 4 semanas, ¿no? No sé si por eso fue la intención, ¿no? Que 4 semanas es aproximadamente un mes. ¿O tenía otra intención? No, sí, era más o menos la intensidad de que 4 semanas era el mes y de que daba tiempo de que todos los 20 platillos pasaran, tuvieran su momento de ser degustados por los escolares. En sí, porque los lineamientos del DIF también nos pedían un menú que fuera de 20 menús para distribuirlos en 4 semanas. A veces los días inhábiles y los puentes hacían que ni siquiera se completara completo los 20, ¿no? O sea, reiniciaba y algunos platillos se saltaban, pero en lo que vimos, los 20 son degustados. Y sí, todavía sí hubo, ahí la pregunta que comentaba, cuando nosotros cambiamos el menú a la otra escuela vecina, que dentro del mismo Taxiú, 3 comedores estábamos operando. De la escuela artículo 27, que está a unas cuadras de la secundaria, entre las mismas escuelas habían platillos que no preferían en una escuela que en la otra sí. Tenían una mayor preferencia los niños de secundaria por otros tipos de platillos con respecto a la primaria. Dentro de la misma localidad, en las propias comunidades escolares, habían preferencias diversas. Unos nos comentaban que preferían que fuera menos huevo, otros nos preferían
que tuvieran más platillos a base de frijol. Entonces fuimos, incluso entre las 3 escuelas de Taxiud, los 3 menús eran diferentes en la misma localidad. Wow, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Víctor. Y hay una pregunta de Rodrigo. Me llamó la atención la persona moral. ¿Por qué la eligieron así? Cooperativa de responsabilidad limitada de CB. ¿Y qué ventajas tiene el estar constituido de esta forma? Una pregunta más sobre la figura asociativa, Víctor. La figura social fue elegida, bueno, ahí ya no tomamos parte, bueno, en ese entonces, cuando fue constituida en 2006, no tomamos parte no pude presenciar este momento. Cuando asumo ya estamos como RLSB, tenemos algunas ventajas fiscales en la parte de los pagos a productores, que se nos hacen algunas exenciones, pero nos siguen cobrando el impuesto, es fuertemente el ISR, entonces nos da algunas ventajas para hacer la compra con los productores que no pueden facturar y que nosotros podemos emitir facturas para ellos, pero sí, considerando que la parte fiscal del ISR sí es muy fuerte, que todavía después de los 11.50 restarle el IVA y a los ingresos restarle el ISR es bastante, era bastante la carga. Bien, muchas gracias, Víctor, por la respuesta a Rodrigo y por la pregunta de Rodrigo. No sé si haya otra pregunta más, algún comentario. Me parece que se saltó una pregunta de Alejandra, así, ¿no? Actualmente, ¿qué tan rentable considera que es el proyecto, tomando en cuenta las problemáticas en la escuela y la cuestión de la pandemia? Ahora que ya no estamos en el momento de las escuelas, pudimos sufragar todos nuestros compromisos de crédito, tener ingresos y al mismo tiempo estar al día con Hacienda y generar un capital para el trabajo. Eso se nos quedó congelado. Y ahorita que estamos en la comercialización directa al consumidor, todavía no alcanzamos el punto de equilibrio con nuestros productos. Ahorita estamos siendo subsidiados en este interludio por el proyecto de la Fundación Kellogg's. Cuando nosotros operamos, los comedores eran con recursos propios, estábamos sin ningún financiamiento, pero ahorita con la demanda que hemos generado a la fecha, todavía no hemos logrado hacerlo rentable. Por eso queremos todavía intercambiar mucho. Y tenemos varios métodos, tenemos todavía que aperturar, penetrar en los nichos y todavía tenemos que mejorar las presentaciones. Y a la fecha aún no es rentable la parte de la comercialización directa al consumidor. Lo que hemos estado haciendo es conectar los procesos. Cuando nosotros llevamos los productos de las localidades a Mérida para vender los productos agrícolas, nosotros traemos productos de la ciudad, traemos los que son las herramientas, toda la parte productiva, lo que no se ven, y los vendemos en nuestras tiendas y tratamos de aprovechar al máximo los movimientos que hacemos con nuestras camionetas para tener ventas en todos los puntos que tengamos. Cuando nosotros movemos productos vamos a la central a comprar, vendemos productos, bajamos productos, tratamos de que no tengamos vacía la camioneta, que tenga el máximo aprovechamiento de su capacidad. Gracias. Una pregunta más de Sergio Alejandro. Dice, ¿no han intentado aliarse o llegar a un acuerdo con algún mercado grande como el que está en el municipio de Peto para obtener los recursos para los alimentos? En el momento que nosotros estábamos en los comedores, nos aliamos con los proveedores, los grandes intermediarios de la central de abastos de Oshkoshkap, que es una de las mayores centrales que tenemos en la región. Y ahí nosotros tuvimos financiamiento a partir de ellos. O sea, ellos nos esperaron hasta cerca de 3 o 4 meses para recibir los productos nacionales. En el municipio de Peto tienen un pequeño mercado agrícola. Ahí no sé si la intención pudiera ser al revés de vender, aliarnos para vender ahí productos también. Gracias. Viviana pregunta, ¿has considerado expandir el proyecto a otros municipios o estados? Cuando nosotros estábamos
En la parte de los comedores escolares, estamos solos centrados en Yucatán. Cuando durante el tiempo en que nosotros teníamos en los comedores escolares, teníamos una producción de huevo muy grande. Tomamos el mercado en Quintana Roo. Nosotros abrimos mercado en Tulum para la venta de huevo de traspatio. Entonces estuvimos vendiendo en el estado de Quintana Roo productos locales, pero el modelo de escuelas de tiempo completo no lo replicamos. Nosotros tuvimos algunas reuniones con los representantes del programa en Quintana Roo y Campeche, con miras a llevar, ya sea, es que hay varias modalidades, ya no es necesariamente que nosotros seamos el proveedor del servicio de alimentación, sino que seamos el proveedor de los productos que se utilicen en las escuelas. No concretamos finalmente. Daniela Resendi dice, ha afrontado pérdidas ya sea por la inseguridad. En el caso de que sea así, ¿cómo lo han solucionado? Me imagino la inseguridad social, ¿no? Y priva luego en el país, ¿no? No sé ya cómo esté en Yucatán. Es muy interesante la pregunta. Afortunadamente en Yucatán no hemos tenido ningún problema, pérdidas, ya sea por inseguridad, que se roben la carga o asalten a los choferes, ¿no? No hemos tenido ningún problema en ese sentido. Hasta cierto punto, o lo que los medios informan, Yucatán es muy tranquilo en ese aspecto. Cuando nosotros llevábamos proyecto a Tulum, ahí sí habían balaceras, pero tampoco salimos afectados de algún modo. Algunos de los propios tiendas donde entregábamos nos comentaban que estaban considerando cerrarlas porque les estaban cobrando, les estaban pidiendo su cuota de plaza para operar. Entonces, en el mercado de Quintana Roo sí iba a ser un tema, pero no continuamos en ese mercado. Sí hubiera sido un tema muy importante a considerar. En especial que ya hay proveedores ahí establecidos y la entrada de uno nuevo podría haber tenido alguna consecuencia. Bien, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios en estos minutos. Y Miguel Ángel nos pregunta, ¿están disponibles para consultar las reglas de operación del programa Desayunos Calientes? Sí están disponibles las reglas de operación. Bueno, ahí dice Desayunos Calientes. Algo que tengo que comentar es que están disponibles las reglas de operación del programa de escuelas de tiempo completo para la modalidad de los almuerzos calientes. Y el DIF en Yucatán y la CGEI, que es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, quieren intercambiar las galletas y las leches que se entregan en las escuelas en las mañanas y que sean modalidad de desayuno caliente. Lo que nos mencionaba el responsable del programa es que en esa no han creado lo que es los lineamientos, nos comentaba, y eso es una disminución en la categoría pues es vinculante los lineamientos de operación con respecto a eso. Yo le puedo compartir a su profesor Ariel los lineamientos de la norma que nos pedía respetar la CGEI, los lineamientos de operación del programa, así como las características del menú, que hay determinadas características y que se nos pedían determinada cantidad de azúcar o sal, determinada frecuencia de ciertos alimentos, determinadas kilocalorías, porque tampoco era igual el requerimiento energético en secundaria que en unos niños de primaria, pero siempre sí era el mismo presupuesto. Bien, muchas gracias por la información que nos puedas compartir para hacérsela llegar a los alumnos. Y Andrea nos pregunta, ¿hace algún tipo de publicidad en redes sociales? Sí, tenemos un Facebook, únicamente es a través solo estamos usando el Facebook como medio de red social para hacer publicidad. No hemos incorporado otras redes sociales. También les puedo compartir Facebook. Gracias, Víctor. Seguramente pues, te van a seguir, ¿no? Te van a marcar like para seguir en tus redes sociales. Muy bien, no sé si haya un comentario, profesora, como cierre, y ya antes de leer el reconocimiento, ¿no? Que la jefatura nos brindó para Víctor. Claro, muchas gracias, licenciado Víctor Manuel. La verdad es que su proyecto es muy interesante. La parte de cómo se integra, además de la cadena de valor, el plan de negocio
con la parte social es muy interesante y cómo se ha cambiado pues la vida de estos niños, de estas niñas en este proceso y también la parte de los productores. Entonces, pues estamos muy interesados en ese tipo de proyectos, en que las y los compañeros los puedan formular desde el aula y pues es muy interesante para ellos. En esta situación de pandemia no hemos podido visitar ciertos lugares y este acercamiento con usted ha sido muy, muy interesante y le agradecemos enormemente. Yo pertenezco al grupo de El Vespertino, aquí hay varios compañeros y le agradecemos enormemente. Ya ellos ya han visto otros procesos de comercialización y creo que este es uno más que se suma a todos estos modelos que pueden ellos revisar. Le agradecemos mucho y sobre todo al maestro Ariel que nos hizo el gran favor de incluirnos en esta charla y pues seguimos trabajando colaborativamente y estamos para lo que usted necesite también, de ida y de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, bueno, pues voy a darme la lectura. Bien, bueno, pues a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Víctor Manuel Ávila Pacheco, gerente de la cooperativa Puntos Verdes Yucatán, Sociedad Cooperativa Responsable Limitada de Capital Variable, por su participación en la plática Los circuitos cortos de comercialización, experiencias y desafíos de la cooperativa Puntos Verdes de Yucatán, dirigido a los alumnos del quinto semestre de la asignatura de Mercadotecnia Agropecuaria, realizado el 7 de octubre del 2021. Por mi raza hablará el espíritu, la fuerza de la tierra al servicio de la nación. Nezahualcóyotl, Estado de México, 7 de octubre del 2021, y lo firma la licenciada Estela Huerta Álvarez, jefa de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Bien, pues bueno, pues este reconocimiento te lo haré llegar por correo, te lo comparto, y bueno, pues te agradezco mucho, Víctor, compartirnos esta experiencia, y bueno, esperemos vernos en futuras ocasiones, donde también nos puedas compartir en otros semestres, porque este tema pues da para más, ¿no? No solamente para el mercadotecnia, sino da para más, como bien lo dice la maestra Jocelyn. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, dudas, pues les deseo una excelente tarde, y pues le agradezco mucho a la maestra Jocelyn su presencia, y a sus alumnos también, esta mañana, y para escuchar a Víctor. Muchas gracias, maestro, y pues aquí estamos. Vale, pues, bueno, pues nos vemos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.